En este tutorial vamos a hablar de cómo mide DarwinX el riesgo de una estrategia de trading. Ya hablamos en otros webinars que la forma de medir el riesgo en DarwinX es con el Value at Risk, al 95% de confianza y de un mes. Eso está muy bien conceptualmente, pero ahora tenemos que dar con una cifra para cada estrategia de trading y tenemos que ser capaces de medirla independientemente de su forma de operar. Como ejemplo, en otros tutoriales hablamos del caso de una estrategia de trading en la que su curva ofrecía unos resultados magníficos con apenas muy poca volatilidad en un periodo relativamente corto, y ya alertamos que en otros tutoriales que la forma de medir el riesgo de esta estrategia no podía basarse únicamente en su volatilidad, porque eso nos podía llevar a error. ¿Qué es lo que hacemos en DarwinX? Pues bien, como sabéis, en otro tutorial hablamos del concepto de leverage. Lo primero que hacemos es descomponer esta estrategia en unidades de riesgo tomadas por posición. Supongamos que esta estrategia toma estas posiciones con este de leverage y estas duraciones. T2, T1, ¿vale? Recordemos que para este ejemplo, lo que veíamos, que es un ejemplo intencionadamente llevado al extremo, se trata de un trader que opera en momentos de muy poca volatilidad, con mucho de leverage y en tramos de duración muy cortos. Lo que vimos es que este tipo de operativa, sobre todo si estamos hablando de periodos cortos, la volatilidad no es una referencia del riesgo que está asumiendo, porque como podéis ver, esta estrategia puede llegar a tomar aquí otra posición de ese mismo riesgo, el mercado irse en su contra, además con muchísima volatilidad, y de pronto producirse un drawdown fácilmente de esta magnitud. Lo que pretendemos con el VAR es adelantarnos y ser capaces de medir con antelación que esta estrategia es capaz de producir estos drawdowns y, como os digo, hacerlo pues por antelación para poder ofrecer una métrica de garantía hacia el inversor que realmente quiere invertir en esta estrategia de trading. Bien. Por otro lado, como sabéis, en DarwinX, además de existir o de medir el VAR de una estrategia de trading, además de eso, tenemos un gestor de riesgo que lo que hace es modular el riesgo de cualquier estrategia de trading a un VAR del 10%, que es, y el resultado de eso es el DarwinX, que es sobre el que todo inversor puede operar. Ese gestor de riesgo y la forma en la que nosotros calculamos el VAR de una estrategia de trading, veréis que es esencial que estén entrelazados. O sea, que yo pueda gestionar el riesgo dentro del gestor de riesgo, o sea, el gestor de riesgo del Darwin, se base en la forma en la que nosotros calculamos el VAR. Más adelante entenderéis por qué, ¿vale? Para que eso sea así, en DarwinX hay una sección dentro del Darwin, que es el sello de RS o estabilidad del riesgo, no, perdona, RA, perdón, ¿vale? Vamos a ponerlo bien, RA. Todos los Darwins en esta sección muestran su pauta de decisiones de riesgo que toman en el mercado en una gráfica que muestra, por un lado, la duración de la posición, el tiempo y el de leverage asumido en cada posición. Si yo ploteo la gráfica de una estrategia de trading en un periodo, supongamos que voy a plotear aquí las operaciones que se han producido en los últimos 45 días de trading. Pues esto me dará una gráfica de ese estilo.
y además aquí fraccionamos, esto serían 30 minutos. Hay unas líneas aquí de duración, de referencia, que va multiplicándose por 2. Así, 240 minutos, 480, 360 y aquí hasta un mes, ¿vale? El último, vamos a suponer que aquí tenemos un mes de duración, un mes, cerca de un mes, ¿vale? Supongamos que mi estrategia de trading en mis últimos 45 días ha hecho estas decisiones de riesgo, es decir, estos son todas las posiciones que ha abierto esa estrategia de trading en el mercado con nombre y apellidos de leverage y duración. Recordemos que el leverage lo que me mide es cuánto riesgo ha asumido suponiendo en una posición concreta en los activos que tenga abiertos, los que sean esa estrategia, referenciado al riesgo medio del eurodólar. Es decir, si yo tengo un leverage de 10, eso significa imagínate que tengo 20 activos distintos abiertos en un momento dado y me dice que mi leverage es 10, eso significa que esos activos que tengo abiertos equivalen a tener una operación abierta en el eurodólar con un apalancamiento de 10 a 1. Eso es lo que significa el de leverage. Bien, pues una vez esto sabemos que esa curva nos reflejó, esta es la curva de la estrategia que estábamos viendo antes. Supongamos que, ya os digo, antes os decía que eran operaciones de muy corto plazo, pues cambiemos un poco la estrategia y veis que hace operaciones de hasta casi 2 horas, o sea, de 2 horas y un poquito más de 2 horas, ha hecho una, o posiciones más bien, y hay posiciones también que las hace de 15 minutos. Esta es la distribución que ha tenido esa estrategia en los últimos 45 días de trading. Mi idea es saber, oye, esta estrategia reflejó estas rentabilidades, pero ¿qué hubiese ocurrido en otras estrategias que hubiesen asumido el mismo riesgo que esta que estamos viendo aquí? ¿Qué resultados nos hubiesen dado, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Como sabemos que cada una de estas bolitas equivale, o posiciones equivale a tomar riesgo en el eurodólar, es tan fácil como empezar a hacer simulaciones. Imaginar que aquí hay 70 posiciones. Yo crearía secuencias con 70 posiciones abriendo trades de esa duración en el eurodólar aleatoriamente. Pues la primera curva me reflejaría, tendríamos 70 picos de estos y me reflejaría un potencial retorno. Imaginemos que aquí el retorno fue de un 40% y aquí tenemos en la primera simulación tenemos un retorno del 20%. Yo además, esto sería una única simulación, es decir, tomando el mismo riesgo que en esta estrategia y haciendo una simulación en el eurodólar, porque hemos forzado a que sea equivalente al apalancamiento del eurodólar, me ha reflejado un retorno aleatorio del 20%. ¿Qué ocurre si hago esto 10.000 veces? Al final tendría 10.000 curvas, de las cuales algunas me ofrecerían retornos muy altos y otras me podrían llegar a ofrecer retornos de mucho más bajos, por ejemplo aquí de menos 60%. ¿Vale? Si además, esto como os digo, son 45 días de trading, yo puedo hacer simulaciones o debo hacer simulaciones dando por hecho que yo he cogido como representativo para poder hacer la simulación lo que hace esta estrategia en los últimos 45 días, pero tengo que llevarlo a un mes. Con lo cual, esa simulación debe tener en cuenta esa característica, que deberemos tomar posiciones de manera que al final sume lo que de normal la exposición total que suele asumir esta estrategia de trading en un mes. ¿Vale? Que eso no lo había dicho, con lo cual, digamos que cojo como periodo de referencia representativo para saber cómo opera 45 días, pero extrapolo o hago las simulaciones basadas en un mes. Si yo hago esto 10.000 veces, resulta que habrá, y lo ranqueo por rentabilidad, pues tendremos que la que más rentabilidad me ha dado ha sido un 100%,
la que peor rentabilidad me ha dado ha sido un menos 60%, pero la que estaba en la posición 9.500 me daba una rentabilidad, imaginaros, del 38%, de menos 38. Por cómo definimos el VAR, precisamente la que está en la posición 9.500 es la que me está determinando el riesgo de esa estrategia. Con lo cual, yo he determinado en vía al histórico de decisiones de trading que ha tomado esta estrategia de trading en el pasado y al hacer simulaciones utilizando ese mismo riesgo en el eurodólar, que así lo hemos forzado por cómo es el concepto del leverage, nos da que esta estrategia tiene un VAR del menos 38%. Con lo cual, la pérdida que vimos que luego podría potencialmente haber sufrido esta estrategia, la teníamos ya debidamente identificada por el hecho de no habernos fiado de la volatilidad y sí habernos ido a las decisiones de trading que había tomado esta estrategia en el pasado. Ahora os preguntaréis, ¿y por qué cogéis 45 días? ¿O no cogéis 120 días? ¿O no cogéis 4 días? Bien, esto sí que es una decisión de DarwinX por la experiencia de haber hecho o haber variabilizado este dato y haber hecho esas simulaciones cambiando los datos. Y lo que hemos visto es que si yo reflejo en una curva de tiempo, y aquí pongo el VAR, si yo cojo periodos de tiempo muy pequeños, la oscilación del VAR será muy alta. Si cojo periodos de referencia más altos, lo que hará será que me estabilizará los valores a los valores más altos. Y así indefinidamente hasta un punto en el que si yo cojo una curva, pues o cojo datos de, no sé, 300 días o un año, lo que tendré será prácticamente una curva plana. Es importante que la curva se adapte es importante que la curva, o sea, que el VAR sea capaz de adaptarse a cambios en formas de operar del trader, porque si no, imaginad que a este trader le cojo un periodo de referencia de 300 días, le digo que su VAR es este, cambia significativamente su apalancamiento bajándolo, por lo que sea, y su curva, su sensibilidad apenas cambiaría, con lo cual hay que buscar un equilibrio entre sensibilidad, ¿vale? O sea, se tiene que adaptar, lo importante realmente es que se adapte a los ciclos que tiene la estrategia de trading en términos de apalancamiento. Y vemos que con 45 días, en la mayoría de los casos, ya estamos cubriendo todos los ciclos de apalancamiento que puede llegar a ser tener una estrategia de trading y a su vez tener la suficiente sensibilidad para que cambie cuando el trader haga alguna modificación por el hecho de que quiera bajar su estrategia. Vale. Yo creo que con esto más o menos se entiende cuál es el concepto del VAR, cómo se mide en DarwinX. Cuando hable de cómo funciona el gestor de DarwinX, veréis que haremos ciertas matizaciones por el hecho de que, como veis, aquí hemos puesto umbrales. Entenderéis el por qué se ponen esos umbrales mucho mejor cuando hablemos del gestor de riesgo. Y con esto yo creo que más o menos queda claro la manera en la que trabaja DarwinX para medir el riesgo. Hemos visto que es muy eficiente, sobre todo para casos extremos como los que hemos visto, pero que se adapta a cualquier estrategia de trading. Lo bueno de esto es que sirve para los más extremos como para los más convencionales.